Ahora, en esta segunda parte, vamos a analizar cómo se destruye el Imperio Británico. El Imperio Británico es destruido también por Estados Unidos y Alemania junto con Rusia, que son los tres elementos fundamentales que logran destruir al Imperio Británico. Es decir, el Imperio Británico es destruido en un primer momento por Estados Unidos, que logra su independencia, pero Inglaterra reacciona, el Imperio Británico reacciona, dándose cuenta de que había que cambiar el modelo administrativo. Y este modelo administrativo, que es genial y que hasta ahora perdura, permite que países como Australia, Canadá, inclusive muchos países del Caribe, de África, sean independientes y al mismo tiempo sigan siendo parte de la Commonwealth, la comunidad británica. Y esta comunidad británica se ha convertido en este momento en la más poderosa fuerza militar del mundo, y la comprenden Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Y esta se llama AUKUS. Y esta enorme fuerza militar tiene y ocupa una superficie territorial que supera 3 veces a la superficie de la Federación de Rusia y al Imperio Ruso, lo que fue el Imperio Ruso. Solamente Estados Unidos ya tiene casi 10.000 kilómetros, Canadá también tiene casi 10.000 kilómetros, Australia también tiene casi 10.000 kilómetros, y ahí nomás hablamos ya de 30.000 kilómetros. 3 veces más, el doble de lo que tiene la Unión Soviética, que son 17.000 kilómetros cuadrados. 17 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de 17 millones, o sea, el uno tiene 10 millones, 10 millones, 10 millones, y el otro tiene 17 millones. Y, por supuesto, en población, la Federación de Rusia está viviendo la tragedia de vivir el decrecimiento poblacional, porque sus mujeres no quieren tener hijos, no tienen capacidad fértil, pero además el gran problema es que la Federación de Rusia tiene ahora muchos más territorios fértiles gracias al calentamiento global, y esos territorios fértiles no pueden ser trabajados ni ocupados por seres humanos, porque no tiene una suficiente población para cubrir, para llenar estos espacios. Entonces, el Imperio Británico es destruido fundamentalmente por Alemania, gracias a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y por Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial le obliga a Inglaterra a eliminar, a desaparecer sus colonias. No puede tener más colonias. Y es así como nacen numerosos países de las ex colonias británicas. La destrucción del Imperio Británico se fundamenta en que Estados Unidos y Alemania logran, junto con Japón, un mayor desarrollo tecnológico científico. Y es el desarrollo tecnológico científico el que le permite a Estados Unidos convertirse en la nueva potencia mundial. Este desarrollo industrial, tecnológico y científico ha convertido a Estados Unidos en este momento en la mayor potencia mundial y en la creadora del nuevo orden desde la Segunda Guerra Mundial. En el primer caso, en el caso del Imperio Español, el Imperio Español, gracias a las pestes, logró terminar con imperios como el Inca, el Maya, el Azteca. En la Segunda Guerra Mundial, la gripe, después de la Primera Guerra Mundial, el orden que cambia y que le convierte prácticamente
a Alemania y a Rusia junto con Estados Unidos en la nueva alternativa se fundamenta en el hecho de que la gripe española junto con la guerra son los factores determinantes en el nuevo orden mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta el momento actual, que Estados Unidos llega a ser el reino, el imperio más poderoso del mundo, nuevamente la peste del COVID se convierte en el gran, junto con las guerras, como siempre las guerras y las pestes van juntas, son las que finalmente comienzan a destruir al imperio norteamericano. En este momento Estados Unidos se encuentra en la fase crítica en la que tiene que confrontar no solamente las secuelas de la peste del COVID, sino que tiene que confrontar una guerra en Europa que es prácticamente la tercera guerra mundial, que es la guerra de Ucrania con Rusia, que cambia el método de guerra. Es una nueva guerra, es una guerra ya no de seres humanos que se enfrentan entre sí, es una guerra en que drones, submarinos, aviones a distancia, misiles, es decir, las máquinas se pelean entre ellas. Y el que tiene mejores máquinas es el que va a ganar la guerra. Ya no es el que más personas mata, más ciudades destruye como era antes, sino es efectivamente el que tiene mejores máquinas. Y en esto está pues una confrontación que ya se origina en Europa, que es la confrontación entre Rusia y Estados Unidos en el centro de Europa, que es Ucrania, y que por supuesto, como siempre, las guerras mundiales y todo lo que ha sido la antropogénesis ha tenido su origen en Europa, porque Europa es el continente que logró desarrollar la lengua escrita, la lengua, las matemáticas, las ciencias, la tecnología, mejor que otros continentes del planeta. En base a esto podemos decir que estamos a punto de enfrentarnos y de entrar nosotros en una confrontación mundial en la que la guerra empieza, es una confrontación fundamentalmente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta. En esta confrontación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta, el hemisferio norte se convierte en el gran acumulador de la riqueza, pero el gran contaminador y destructor del planeta. Es el lugar donde se produce mayor contaminación y mayor extinción de especies. En cambio, en Sudamérica, los países se enfrentan fundamentalmente a la extinción, mientras que en el norte se enfrentan fundamentalmente a la contaminación. Nosotros en el sur del planeta tenemos mucha más biodiversidad, tanto en los océanos como en los continentes, y esto está completamente amenazado, y esta destrucción de las especies es la que produce la alteración del orden en el sur del planeta Tierra y obliga a olas migratorias. En cambio, en el norte, la contaminación que produce el cambio climático es el factor que determina el nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial hay ya un enfrentamiento entre los europeos con los africanos debido a las olas migratorias y los norteamericanos con los latinoamericanos y el resto del mundo, especialmente los países pobres del mundo o en conflicto, que migran y quieren invadir Estados Unidos. El fenómeno de la invasión de Estados Unidos no es nuevo. El Imperio Romano fue invadido por los germanos y lo destruyeron. El Imperio de Constantinopla fue invadido por los mongoles y musulmanes, que lo destruyeron. El Imperio Inca y Maya y Azteca fue invadido por los españoles, y lo destruyeron. El imperio de la Unión Soviética fue invadido por la tecnología
norteamericana que finalmente terminó destruyendo la Unión Soviética. Y ahora el enfrentamiento es, como vuelvo a repetir, un enfrentamiento entre el norte y el sur del planeta, pero a partir de la guerra que hay en Europa y en Israel. Muchas gracias.